Álvaro Sánchez, un hombre de 32 años, alto y con rasgos austeros, caminaba por una de las calles centrales de la ciudad al final de la noche, absorto en sus pensamientos. Su cabello negro, ligeramente ondulado, reflejaba la luz amarillenta de las farolas, mientras sus ojos marrones escaneaban el entorno con atención, una característica heredada de su padre, un hombre siempre cauteloso en los negocios. Él, heredero de una inmensa fortuna, llevaba una vida solitaria, presionado por el peso de mantener la reputación de la familia. Pero esa noche, una extraña sensación lo acompañaba, algo como una alerta silenciosa en su pecho. Mientras caminaba, una figura a lo lejos llamó su atención. Era una mujer de aspecto desorientado, con largos cabellos oscuros, vistiendo ropas simples y algo desgastadas. A cada paso, él notaba más detalles. Los mechones de cabello cayendo sobre el rostro pálido, los ojos que parecían buscar algo sin saber exactamente qué. Al acercarse más, percibió una expresión de miedo e incertidumbre en su semblante. Acercándose cautelosamente, notó que algunas cicatrices marcaban el rostro de ella, como líneas de una historia dolorosa. «Señorita, ¿está bien?», arriesgó, mientras ella lo miraba con una expresión perdida. La mujer negó con la cabeza, claramente confusa, y con un hilo de voz respondió: «Yo no sé quién soy». Álvaro respiró hondo, intentando entender la situación. Trató de ofrecer ayuda, preguntando si había algún lugar a donde podría llevarla, su casa, algún familiar o amigo. Sin embargo, a cada pregunta, la respuesta de ella era un silencio angustiado, hasta que confesó no recordar nada. Álvaro se sintió afligido, pues mientras conversaba, notó la presencia de algunos hombres observando a la mujer de manera extraña, con miradas de malicia que lo incomodaban profundamente. La tensión en el aire era palpable, y Álvaro no podía ignorar el peligro que acechaba. Aquellos hombres, parados al otro lado de la calle, murmuraban entre sí, lanzando miradas persistentes y maliciosas. Algo en sus instintos le decía que dejarla ahí, sin rumbo, sería un error. Decidió entonces actuar. «Tal vez sea mejor que venga conmigo», sugirió, con un tono firme, pero intentando transmitir seguridad. «Es tarde, y la ciudad no siempre es segura. En mi casa, usted puede descansar un poco, hasta que pensemos en una solución». La mujer lo miró en silencio, hesitante, pero terminó aceptando su oferta, sin tener a dónde ir ni a quién llamar. Álvaro sentía una presión en su pecho, una responsabilidad que jamás imaginó llevar. Él, acostumbrado a la soledad y a la rutina meticulosa, ahora se veía al lado de una desconocida, guiándola por las calles oscuras, como una figura de protección inesperada. A cada paso que daba, espiaba discretamente por encima del hombro, asegurándose de que los hombres hubieran desistido de seguirlos. Sabía que la decisión de llevarla a su casa sería sin duda cuestionada por muchos, pero ya no le importaba. Había algo en esa mujer que lo desarmaba y decidió ignorar cualquier juicio, movido por una compasión que hasta entonces desconocía. Cuando finalmente llegaron a la inmensa casa donde él vivía solo, Álvaro respiró aliviado. Condujo a la mujer hasta el garaje, donde tenía un pequeño espacio de descanso que usaba después de largos días de trabajo. La acomodó en el sofá antiguo, cubriéndola con una manta, mientras intentaba proporcionar el mínimo de confort que ella parecía necesitar. Observándola, notó que aún temblaba, quizás por el frío o por el miedo a todo lo que había vivido esa noche. Le ofreció un poco de agua y pan, y ella aceptó con una mirada agradecida, pero sin decir una palabra. Álvaro comprendía que aún estaba asustada, y eso lo hacía querer protegerla más aún. A cada mordida en el pan y sorbo de agua, la mujer parecía volver en sí poco a poco, aunque su mirada aún estaba distante, perdida en algún lugar donde ni ella sabía llegar. Álvaro entonces, con un tono gentil, sugirió: «Mañana podemos intentar encontrar a alguien o algo que te ayude a recordar quién eres. Quizás consigamos alguna pista». Ella lo miró y por primera vez él vio un leve brillo de esperanza surgir en sus ojos. Era una mirada que se agarraba a cualquier hilo de esperanza, como quien teme perderse para siempre en el vacío de su propia mente. Mientras la observaba, Álvaro se encontraba reflexionando sobre las vueltas que daba la vida. Él, un hombre disciplinado y siempre tan reservado,
ahora estaba al lado de una mujer desconocida, ofreciendo abrigo sin siquiera saber su nombre. Recordó a su padre y cómo él desaprobaría cualquier gesto impulsivo, pero eso, curiosamente, le hizo sonreír. Por primera vez, estaba dejando de lado las expectativas familiares y siguiendo un impulso propio. Sentía que, al ayudar a esa mujer, tal vez también estaba redescubriendo algo perdido dentro de sí. Cuando la madrugada ya avanzaba, él se levantó para dejarla descansar. Pero antes de salir, lanzó una última pregunta, hesitante. ¿Recuerda algún nombre? ¿Algo que pueda ayudarnos? Ella cerró los ojos, concentrándose, pero solo pudo encontrar un vacío angustiante. No, no recuerdo nada, respondió en un susurro triste. Álvaro vio el dolor que atravesaba el rostro de ella y supo que, a partir de ese momento, no podría abandonarla hasta que tuviera respuestas. Con un suspiro, la dejó ahí, asegurando que estaría cerca en caso de que necesitara. En el camino hacia su propio cuarto, la imagen de la mujer seguía grabada en su mente, especialmente sus cicatrices, que parecían contar secretos profundos. Sabía que algo en esa situación lo impactaría de formas que aún no comprendía. Cerró los ojos al acostarse, sintiendo que, de alguna manera, su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque fuera imposible prever cómo. La historia entre él y esa mujer sin nombre apenas estaba comenzando, y Álvaro, sin darse cuenta, ya estaba completamente involucrado. El sol despuntaba lentamente en el horizonte cuando Álvaro despertó, aún con la imagen de esa mujer grabada en su mente. Se levantó, pasando las manos por el rostro, intentando espantar el cansancio que la noche inquieta le había dejado. Caminó hasta la cocina para preparar un café fuerte, mientras sus pensamientos iban hasta el garaje, donde la desconocida dormía, envuelta en la manta que él había dejado sobre el sofá. Una extraña ansiedad se apoderaba de él, un sentimiento poco común para alguien tan acostumbrado a su propia rutina. Intentando disimular la inquietud, cogió una bandeja y preparó un desayuno sencillo, pero acogedor: pan, queso, frutas y una taza de té caliente. Bajó hasta el garaje, donde encontró a la mujer aún dormida, el rostro reposando serenamente, libre, por un momento, del miedo que la asombraba la noche anterior. La observó mientras las cicatrices en su rostro cobraban una atención renovada. Eran marcas que no solo hablaban de dolor, sino de resiliencia. Se acercó despacio, dejando la bandeja en la mesa cercana, hesitando antes de tocarla. «Buenos días», murmuró, la voz baja, intentando no asustarla. La mujer abrió los ojos lentamente, y por un breve instante, él notó la mirada de sorpresa y confusión de ella, como si intentara reconocer dónde estaba. Ella se sentó en el sofá, acomodando los cabellos desordenados, y le agradeció con un gesto de cabeza antes de tomar la taza de té caliente. Al probar el primer sorbo, cerró los ojos, como si ese pequeño gesto trajera algún tipo de confort en medio de la tormenta de incertidumbres que enfrentaba. ¿Usted aún no recuerda nada?», Álvaro preguntó con cautela, intentando medir sus palabras. La mujer suspiró profundamente, mirando hacia la taza como si ésta pudiera darle respuestas. «No», respondió en un tono bajo, con una expresión de angustia. Es como si todo fuera un gran vacío. Él sintió el apretón en su pecho crecer, viendo la angustia estampada en el rostro de ella. No sabía explicar el motivo, pero algo en la vulnerabilidad de esa mujer tocaba partes de él que pensaba olvidadas. En un intento de traer algún alivio a la situación, intentó iniciar una conversación. «Si quiere, puedo llamarla por algún nombre, hasta que recuerde el suyo verdadero. ¿Alguna preferencia?». La mujer sonrió por primera vez, aunque de forma tímida. «No sé, es extraño, pero quizás sea una buena idea», respondió, mostrando una ligereza que aún no había expresado. Después de pensar por un momento, sugirió: «Quizás Inés, me gusta ese nombre». «Inés, entonces», concordó él, gustándole cómo el nombre parecía ajustarse bien a esa figura frágil y al mismo tiempo fuerte. Álvaro estaba cada vez más intrigado. Inés no era solo una mujer sin memoria. Había una fuerza invisible dentro de ella, algo que lo hacía querer conocer cada detalle de su historia. Mientras ella comía el pan despacio, como si cada pedazo fuera un ancla al presente, él notaba sus manos.
Eran manos firmes, pero desgastadas, con pequeñas marcas que quizás llevaban el peso de un trabajo arduo. ¿Recuerda algo? ¿Alguna sensación?, preguntó él, intentando ayudar. Inés pensó por un momento, la mirada distante, buscando respuestas dentro de sí. Siento como si hubiera vivido una vida plena, pero no puedo acceder a nada específico, dijo frustrada. Es como una sombra detrás de una cortina, algo que veo, pero no puedo tocar. Álvaro escuchaba atentamente, intentando entender el misterio que envolvía a Inés. Las cicatrices, las manos, la mirada perdida. En su mente, comenzaba a crear historias y teorías sobre lo que podría haberla llevado hasta allí. Y con el tiempo se formaba un objetivo: ayudarla a descubrir la verdad. Sentado a su lado, Álvaro comentó casualmente: «Yo no soy el mejor con los misterios, pero me gustan los desafíos». Inés sonrió con gentileza, sintiéndose por primera vez menos sola en su carga. «Creo que ya está haciendo más de lo que podría imaginar», respondió ella. Había sinceridad y gratitud en su voz, y Álvaro notó que, poco a poco, Inés también comenzaba a confiar en él. Sentía el ambiente más ligero, habló de su familia, de cómo había heredado la fortuna, de la presión que sentía por ser el hijo perfecto. Fue la primera vez que reveló algo tan personal a alguien fuera del círculo familiar. Inés escuchaba en silencio, y él notó que la vulnerabilidad de ella parecía atraerla de él. «¿Y si ese es su destino?», preguntó ella en un tono reflexivo. «Quizás tenga una misión a su lado», respondió Álvaro en tono de broma, pero notó que había una verdad oculta en sus palabras. El misterio de Inés se convertía en el suyo, y ya no podía imaginar una realidad donde ella no estuviera presente. Inés, percibiendo el tono reflexivo de él, lo miró con ojos intensos, llenos de preguntas que, quizás, ni ella sabía formular. Mientras conversaban, la mañana avanzaba y Álvaro sentía que el tiempo desaceleraba. Las paredes frías del garaje parecían ahora un espacio acogedor, donde se permitían ser quienes eran, sin juicios. En el silencio que seguía, él sugirió que intentaran, juntos, visitar algunos lugares en la ciudad para ver si algo despertaba su memoria. Quizás ver algunas calles, tiendas, quién sabe, quizás reconoce algo. Ella asintió, nerviosa, pero dispuesta a intentarlo. El miedo de nunca recordar quién era la atormentaba, pero al lado de Álvaro se sentía más fuerte. Con un plan en mente, Álvaro ayudó a Inés a levantarse y a prepararse para salir. Cuando llegaron a la puerta del garaje, él notó algo nuevo en su expresión, una determinación silenciosa mezclada con la esperanza de que, quizás, esa búsqueda de identidad traería respuestas que ambos buscaban, aunque en diferentes niveles. Salieron juntos, con él siempre atento a cualquier señal de peligro. Sentía que, con cada paso que daban, su vida se entrelazaba más con la de ella, y ya no sabía hasta dónde los llevaría ese camino. Esa misma tarde, Álvaro decidió encontrarse con algunos amigos para desahogarse sobre la situación en la que se encontraba. Era raro que compartiera asuntos personales con ellos, pero sentía la necesidad de entender si estaba siendo precipitado al acoger a una mujer desconocida en su casa. Se reunieron en un café sofisticado donde normalmente discutían negocios, viajes y eventos sociales. Tan pronto como comenzó a contar la historia, la expresión de sus amigos cambió, pasando de la sorpresa a la incredulidad. Javier, su amigo de la infancia, fue el primero en reaccionar, abriendo los ojos de par en par. ¿Trajiste a una desconocida, sin identidad y llena de cicatrices, a tu casa?, exclamó casi indignado. Otro amigo, Roberto, movió la cabeza desaprobadoramente. «Álvaro, has perdido la razón. Esto es una locura. ¿Quién en su sano juicio alberga a alguien que ni siquiera sabe quién es? ¿Y si está mintiendo? ¿Y si es peligrosa?». Álvaro escuchó las palabras de sus amigos en silencio, reflexionando sobre las preocupaciones que, de hecho, también habían pasado por su cabeza. Sin embargo, algo en su intuición le decía que Inés no representaba ninguna amenaza. Sentía una honestidad en ella, una vulnerabilidad que contrastaba con las sospechas de ellos. Decidió responder con calma. «Sé que parece extraño, pero necesita ayuda, y es obvio que no tiene a dónde ir». Aún así, sus amigos insistían.
Llévala a la policía, Álvaro, sugirió Javier con firmeza. Ellos sabrán qué hacer. Eres un hombre de negocios, no tienes que meterte en problemas de gente en la calle. La policía está para manejar este tipo de situaciones. Álvaro los miró, sintiendo una punzada de irritación. Sabía que la sugerencia no era del todo errónea, pero la idea de dejar a Inés en una comisaría como si fuera un problema que resolver le parecía injusta. Lo he pensado, respondió con un suspiro. Pero, no sé, siento que es mi responsabilidad ahora. Los amigos intercambiaron miradas, como intentando entender qué estaba pasando con Álvaro. Para ellos siempre había sido un hombre racional, calculador, poco inclinado a involucrarse emocionalmente con desconocidos. Siempre has sido tan sensato, Álvaro, no entiendo por qué insistes en esto, dijo Roberto, aún incrédulo. Álvaro no tenía una respuesta concreta, solo una sensación inexplicable de que esa mujer había entrado en su vida por alguna razón. Quizás es porque estoy cansado de ser tan predecible, admitió, casi en un desahogo. Quiero hacer algo diferente, ayudar a alguien de verdad. Sus amigos rieron, pero no de manera amistosa. Parecían no creer que su amigo hablara en serio. Ayudar a alguien es una cosa, pero te estás poniendo en una situación riesgosa, señaló Javier, intentando mantener la calma. ¿Y si tiene un pasado oscuro? ¿Y si alguien la está buscando? Esta mujer podría meterte en problemas. Álvaro suspiró, sintiéndose solo en su decisión. Trató de explicar, con paciencia. Conozco los riesgos, pero está perdida y desamparada. Tal vez esté equivocado, pero no la voy a abandonar solo por miedo. Las palabras de Álvaro, sin embargo, no parecían convencerlos. Eres heredero de una fortuna, Álvaro. ¿Sabes cuántas personas podrían querer aprovecharse de eso? Podría ser una trampa, insistió Roberto con un tono preocupado. A veces la caridad tiene límites, y es bueno recordar que no conocemos a todos los que cruzan nuestro camino. Álvaro observó el escepticismo de ellos y se dio cuenta de que, a pesar de ser sus amigos desde hace años, no comprendían su necesidad de hacer algo más significativo. Estaba cansado de vivir rodeado de muros de desconfianza y juicios. Aún así, los amigos insistían. Por favor, Álvaro, al menos piensa en la sugerencia. Llévala a la policía mañana. Ellos tienen los recursos para manejar casos así. Javier intentó persuadirlo. Álvaro, sin embargo, ya había tomado su decisión. Sabía que la policía podría ser la solución obvia, pero eso significaría renunciar a la promesa implícita de protección que había dado a Inés. No quería que ella se sintiera desechada, como si fuera un problema que necesitaba pasar a otro. Lo pensaré, respondió, para cerrar el tema, pero en su interior sabía que no lo haría. La conversación se prolongó aún por algún tiempo, pero Álvaro no cambió de opinión. Al final se dio cuenta de que sus amigos estaban más preocupados por lo que eso podría significar para su reputación que por la mujer en sí. Ustedes no la han visto, dijo, con tono resignado. No tienen idea de lo que estoy diciendo. Es una situación que no esperaba, pero siento que necesito ayudarla. Los amigos finalmente desistieron, pero Álvaro sabía que no los había convencido. Al salir del café, se sintió aliviado por volver a su propia decisión, consciente de que seguiría su instinto. Mientras volvía a casa, reflexionaba sobre cuán distantes le parecían esos consejos. Era como si sus amigos y él vivieran en realidades diferentes. Él, que siempre había compartido el mismo pensamiento elitista, ahora cuestionaba todo. Cada paso que daba hacia Inés parecía alejarlo de la antigua versión de sí mismo, un hombre frío y centrado solo en responsabilidades materiales. Al llegar a casa, se sintió más seguro de su decisión. Tenía claridad de que, por más incierto que fuera el camino, lo enfrentaría. Al entrar, encontró a Inés sentada en el sofá, observando la ventana, como si lo esperara. Había una calma en su expresión, y Álvaro se dio cuenta de que, sin saberlo, ella ya formaba parte de su vida. Se acercó a ella con una sonrisa ligera. «Espero que no te hayas sentido sola», dijo él, sintiéndose genuinamente feliz por estar de vuelta. Inés sonrió, sorprendida por la gentileza de él, y respondió: «No, Álvaro. De hecho, me siento en paz aquí». Algo que, curiosamente, no sentía hace mucho tiempo. Álvaro supo entonces que estaba en el camino correcto,
aunque todos a su alrededor no lo comprendieran. Al día siguiente, después del desayuno, Álvaro se dio cuenta de que aún no sabía cómo podría ayudar realmente a Inés. Decidido a buscar una solución más concreta, sugirió que fueran a la policía o al hospital, creyendo que quizás allí pudieran tener registros de ella. Inés, pensé en ir a la policía o al hospital para ver si conseguimos más información. Quizás allí encontremos alguna pista sobre quién eres, dijo, cuidadoso de no parecer que estaba descartando su responsabilidad. Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, notó que el semblante de Inés se cerró, como si la propuesta trajera recuerdos desagradables. Ella bajó la cabeza, mirando sus manos entrelazadas en el regazo, como quien revive una frustración profunda. «Ya estuve allí, Álvaro», respondió con voz baja, cargada de resentimiento. Él la observaba en silencio, esperando que continuara. «Cuando desperté, sin memoria, con estas ropas rasgadas y el rostro lastimado, pensé que la policía o el hospital eran el mejor lugar para pedir ayuda. Estaba sola, sucia, sin fuerzas, y aún así, nada sucedió». Inés hizo una pausa, buscando fuerzas para recordar lo que, visiblemente, era una experiencia amarga. Álvaro escuchaba atentamente, sintiendo el peso de sus palabras. «Llegué a la comisaría y me dijeron que esperara, porque había otros casos más urgentes. Me mandaron sentar y aguardar, como si fuera invisible», continuó ella con una amargura contenida. «Estuve horas esperando y nadie se preocupó. En el hospital la situación no fue muy diferente. Algunos enfermeros lanzaban miradas de lástima, pero decían que tendría que esperar hasta que alguien decidiera qué hacer». Álvaro sintió una ola de indignación recorrer su pecho, imaginando el dolor de ser ignorada en ese estado. «Y al final no recibiste ayuda alguna», concluyó él, anticipando la respuesta de ella. Inés asintió, algo abatida. «Sí. Después de algunos días yendo y viniendo, simplemente desistí. Parecía que nadie quería ayudar a una mujer sin recuerdos y mal vestida. Para ellos no tenía valor», confesó con un suspiro triste. Álvaro quedó en silencio, absorbiendo el peso de esas palabras. Ahora entendía por qué ella era tan reacia a buscar ayuda. Sentía que el sistema había fallado con ella, que en un momento crucial había sido abandonada. «Lo siento tanto, Inés. No puedo imaginar cómo debió ser pasar por todo eso sola», dijo él, la sinceridad transpareciendo en su voz. La mirada de Inés se suavizó y por un momento pareció más vulnerable que nunca. «Pero ahora estoy aquí», respondió ella en un tono casi de alivio. «Y tú fuiste la primera persona que realmente se detuvo a escuchar y tratar de entenderme». Esas palabras tocaron algo profundo en Álvaro, como si un lazo invisible comenzara a formarse entre ellos. Él sonrió, intentando aportar ligereza al momento. «Entonces hagamos lo siguiente. Ambos intentaremos recuperar tus recuerdos, pero de una manera menos formal. Podemos caminar por la ciudad, quizás algún lugar familiar surja en tu mente». La propuesta le trajo una esperanza discreta al rostro de Inés. La idea de desvelar su propia historia al lado de alguien que demostraba un cuidado sincero hacía brillar sus ojos, aunque con incertidumbre. «Tal vez sea una buena idea», concordó ella, hesitante, pero decidida a intentarlo. Álvaro sintió satisfacción al notar que su presencia la tranquilizaba. De algún modo, sabía que esta búsqueda no era solo sobre recuperar la memoria de ella, sino también sobre un viaje para ambos, de autoconocimiento y posiblemente de sanación. En los días siguientes, Álvaro e Inés comenzaron a explorar la ciudad juntos, cada caminata trayendo una nueva sensación de complicidad. Él la llevaba a diferentes barrios, parques y cafés, con la esperanza de que algo desencadenara recuerdos. En cada lugar que visitaban, él observaba atentamente sus reacciones, como si cada expresión de ella pudiera revelar una parte del misterio que los envolvía. Con el tiempo, ese cuidado despertaba algo más profundo en Álvaro, una atracción que iba más allá de la curiosidad. Era como si, al conocerla, descubriera una versión de sí mismo que nunca había imaginado existir. Durante una tarde en el parque, mientras conversaban, él se dio cuenta de cuánto admiraba su fuerza y resiliencia. Aunque sin memoria, Inés mostraba una voluntad de reconstruir su vida, algo que lo inspiraba profundamente. En cierto momento, ella comentó:
La sensación de no pertenecer a ningún lugar es terrible, pero tener a alguien a mi lado me ayuda a enfrentar ese vacío. Álvaro sonrió, sintiendo el corazón acelerarse con la cercanía de ella. Tal vez ya tienes un lugar al que perteneces, murmuró él, casi sin darse cuenta de que revelaba lo que sentía. Inés lo miró con sorpresa y un leve rubor coloreó sus mejillas. Aquellas palabras la tocaban profundamente, trayendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era como si, con cada gesto, cada palabra de Álvaro, redescubriera su capacidad de sentir y confiar. Él, por su parte, se daba cuenta de que su deseo de ayudarla iba mucho más allá del altruismo. Se sentía atraído por su personalidad, por la ligereza que surgía en su tímida sonrisa, por el misterio que la envolvía y por la gratitud sincera que expresaba en cada gesto. Era como si, de alguna manera, ella ya formara parte de su vida. Con el paso de los días, la atracción entre ellos se hacía más evidente, algo que ambos parecían temer y desear al mismo tiempo. A cada conversación se sentían más conectados, como si sus almas ya se conocieran de mucho tiempo atrás. Álvaro comenzó a ver a Inés no solo como una mujer en busca de su pasado, sino como alguien que despertaba en él sentimientos que nunca imaginó tener. Ansiaba estar con ella, pero sabía que, antes de cualquier paso, necesitaba respetar el tiempo y los límites que la situación exigía. Y eso solo aumentaba la intensidad de sus sentimientos. Entre miradas furtivas y conversaciones largas, los lazos entre ellos se fortalecían, creando un vínculo de afecto y complicidad. Cada palabra intercambiada traía nuevas capas de entendimiento y atracción mutua, y ambos sabían que, en algún momento, tendrían que enfrentar los sentimientos que crecían. Pero mientras el pasado de Inés permaneciera en sombras, Álvaro decidía mantener el foco en ayudarla a recuperar sus recuerdos. Sin embargo, cada día a su lado le hacía cuestionarse más sobre el rumbo de esa historia y sobre lo que el futuro reservaba para ambos. Esa semana, Álvaro e Inés parecían más cercanos que nunca. La convivencia había traído una armonía entre ellos, un lazo silencioso que solo crecía. Pero en una mañana de viernes, el rumbo de las cosas cambió con una visita inesperada. Cuando Álvaro abrió la puerta, se encontró con Camila, su exnovia, una mujer que irradiaba confianza y sofisticación. Camila, con su cabello rubio perfectamente arreglado y una amplia sonrisa, parecía personificar todo lo que era seguro e impecable. «Álvaro, qué sorpresa», dijo, abrazándolo de manera casual, como si esperara ver en él el mismo encanto de antes. Álvaro, aún atónito, la invitó a entrar. Camila contó que había vuelto a la ciudad para retomar un puesto en una de las empresas de su familia y parecía entusiasmada por reanudar el contacto con él. Mientras hablaban, Inés apareció en el pasillo, atraída por las voces, y la visión de Camila la hizo vacilar. Tan pronto como sus ojos se posaron en ella, sintió un pellizco en el pecho, una mezcla de sorpresa y malestar. Al observar la belleza y seguridad de Camila, algo dentro de Inés se contrajo. Su propio reflejo pasaba por su mente. Las cicatrices, la ropa sencilla y el vacío de no recordar quién era. Camila la miró brevemente y desvió la vista sin mucho interés, volviendo su atención a Álvaro. Ese rápido intercambio de miradas fue suficiente para que Inés sintiera una oleada de inseguridad. Aunque intentaba disimularlo, la mirada de Camila, su postura confiada y el hecho de ser una mujer con un pasado con Álvaro la dejaron cabizbaja. Sintiendo el pecho apretado, salió de la sala en silencio, buscando el jardín, donde intentó respirar profundamente y alejar los pensamientos que la envolvían. «No seas tonta», se repetía a sí misma, intentando disimular el punzante celo que sentía. Pero era inútil. Sabía que poco a poco estaba empezando a querer a Álvaro, y la aparición de Camila la hacía sentir aún más lejos de su mundo, como si nunca pudiera estar a su altura. Mientras tanto, Camila, notando el movimiento de Inés, hizo un comentario sutil a Álvaro, que parecía despreocupado, pero cargaba cierta ironía. «Entonces, estás ayudando a alguien». «Curioso», comentó, como si la idea fuera absurdamente generosa. Álvaro, notando su tono, respondió: «Sí, Inés está pasando por un momento difícil, y no veo por qué no debería ofrecer mi ayuda». Camila sonrió, pero había una ligera sombra de reproche en su mirada.
Siempre supe que eras generoso, Álvaro, pero esto parece un poco demasiado, ¿no crees? Álvaro la acompañó hasta la puerta, aliviado cuando finalmente se despidió de ella. Después de la partida de Camila, Álvaro fue al jardín, donde encontró a Inés sentada, con la mirada perdida en algún punto distante. Se acercó despacio, sin querer interrumpir, pero notó que ella parecía más pensativa de lo habitual. «Inés, ¿todo bien?» «Pareces distante», comentó con un tono suave, intentando ser lo más respetuoso posible. Ella lo miró rápidamente, disimulando una sonrisa tímida, pero la tristeza era evidente. «Sí, solo estaba pensando, Camila es una mujer impresionante, ¿verdad?», murmuró con un tono ligero, pero con un toque de melancolía que Álvaro no pudo ignorar. Él la observó con atención, notando el pellizco de inseguridad que traslucía en sus palabras. «Camila es una persona que siempre sabe lo que quiere», respondió él, eligiendo las palabras con cuidado. «Pero no necesitas compararte con ella, Inés. Ustedes son diferentes, y eso es algo bueno». Inés desvió la mirada, incapaz de mirar directamente a Álvaro, aunque deseaba creer lo que él decía. «Sé que es tonto, pero, al lado de ella, me siento tan simple. Estas cicatrices parecen gritar una historia de fracaso», confesó en un tono casi inaudible. Álvaro sintió el pecho apretarse al percibir la tristeza detrás de las palabras de ella. Se acercó más, intentando encontrar una manera de hacerla ver su propia belleza. «Inés, no necesitas nada para ser impresionante», dijo él, con un tono que llevaba una sinceridad tan genuina que la hizo levantar la mirada. «Esas cicatrices son parte de tu historia y no te disminuyen en nada». Ella intentó sonreír, pero aún sentía la presencia de Camila como una sombra incómoda. «Quizás para ti sea fácil decir eso, pero la verdad es que siento que, a mi lado, mereces más que una historia inconclusa y un rostro marcado», respondió, en una mezcla de sinceridad y dolor. Álvaro entonces respiró hondo y dijo, de manera casi espontánea: «Inés, para mí, eres hermosa tal como eres. Quizás no lo percibas, pero tu presencia ya es algo especial». Inés quedó en silencio, absorbiendo las palabras de él, el corazón acelerado y al mismo tiempo confundido. Sentía que esas palabras la tocaban profundamente y aunque evitaba enfrentar directamente el significado, sabía que comenzaba a querer a Álvaro de una manera que iba más allá de la gratitud. Pero ese sentimiento la asustaba, tenía miedo de no ser suficiente para él, de que un día él se diera cuenta de que merecía a alguien como Camila, una mujer completa y sin heridas. Pero las palabras de Álvaro, su mirada sincera, eran como un consuelo silencioso, un refugio que la hacía sentir menos sola. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada intercambio de miradas y palabras de apoyo, aunque ninguno de los dos entendía completamente lo que sentían. Álvaro, aunque no lo admitía, sentía una creciente necesidad de estar a su lado, de protegerla y hacer que ella viera la belleza que él veía. Y Inés, aunque aún se sentía insegura, comenzaba a percibir que quizás las cicatrices y el pasado nebuloso no eran obstáculos para que alguien pudiera quererla. Sin embargo, sin arriesgarse a poner el sentimiento en palabras, guardaba en silencio el afecto que crecía por Álvaro, mientras la sombra de Camila se disolvía lentamente en la distancia. A partir de esa conversación, un cambio silencioso ocurrió entre Álvaro e Inés. Ambos parecían más conscientes de la presencia del otro, y los días transcurrían con una intensidad que ambos evitaban reconocer. Álvaro, en particular, se sentía dividido entre la creciente atracción por Inés y la responsabilidad que había asumido de ayudarla. Para él, entender el pasado de Inés no era solo un compromiso, sino también una manera de demostrar para sí mismo que ella era más que una mujer marcada por cicatrices y olvidos. Decidido a ayudarla, Álvaro sugirió que visitaran el barrio donde la había encontrado, imaginando que alguna memoria podría surgir. En el camino, la tensión silenciosa entre ellos era palpable. Inés, aunque agradecida, sentía que su presencia al lado de él era casi surrealista, como si en cualquier momento pudiera desvanecerse. El coche avanzaba por las calles y ella observaba la ciudad con una mirada atenta, esperando que alguna memoria, por pequeña que fuera, emergiera. Al llegar al barrio, comenzaron a caminar lentamente, y Álvaro la observaba discretamente, atento a cualquier reacción. Inés, por su parte,
Miraba cada detalle a su alrededor, esperando en realidad que alguna parte de sí misma recordara algo, que alguna pieza encajara y completara el vacío que llevaba. De repente, Inés se detuvo frente a una cafetería en una esquina. Su mirada parecía confusa, pero intensa, como si viera algo que nadie más podía percibir. Álvaro se acercó lentamente, curioso. ¿Está todo bien, Inés? ¿Recuerdas algo?, preguntó él, tratando de no presionarla. Ella asintió, frunciendo el ceño, como intentando rescatar un recuerdo lejano. No sé, hay algo familiar aquí, pero es como si estuviera envuelto en una niebla. Como si ya hubiera estado aquí antes, murmuró, intentando poner en palabras lo que sentía. Álvaro la observó con atención, imaginando cuánto debía doler aquel proceso de recuperación. Sugirió entonces que entraran en la cafetería, y ella aceptó, aún pensativa. El aroma del café parecía tocar algo dentro de ella, y cada detalle en el ambiente aumentaba su ansiedad. Se sentaron cerca de la ventana, donde tenían una vista completa del movimiento de la calle, y Álvaro notó que Inés estaba más inquieta que nunca. En un momento de distracción, él tocó su mano sobre la mesa, en un gesto de apoyo, e Inés respondió con una sonrisa discreta que escondía la angustia de intentar recordar. «Gracias, Álvaro. No tienes idea de cuánto me ayuda tu presencia», susurró, con un tono de sinceridad que lo tocó profundamente. El camarero trajo 2 tazas de café e Inés tomó la suya, manteniendo la mirada fija en la bebida. Un recuerdo fragmentado comenzó a emerger, una imagen confusa de una reunión, personas a su alrededor y su propia voz negociando algo importante. Sus ojos se abrieron con sorpresa y Álvaro notó el cambio. «Inés, ¿qué pasó? ¿Recordaste algo?», preguntó en voz baja y con mucha expectativa. Ella lo miró, un poco asustada, pero con una determinación diferente en su expresión. Creo que recuerdo haber trabajado en negocios. Había personas a mi alrededor y estaba discutiendo algo. Parecía importante, pero todo está fragmentado», explicó, esforzándose por unir las piezas. La revelación sorprendió a Álvaro. Hasta ese momento, había pensado que el pasado de Inés podría ser sencillo, sin grandes responsabilidades. Pero ahora, al darse cuenta de que tal vez había sido una mujer de negocios, se enfrentaba a un nuevo misterio. «Eso explica tu forma de ser firme y organizada», comentó él, tratando de aliviar la tensión. Ella sonrió suavemente, aunque aún estaba afectada. «Es extraño pensar que pude haber sido alguien con una vida intensa, y ahora no puedo ni recordar mi propio nombre». Álvaro la observó en silencio, intentando imaginar cómo sería vivir con tantas lagunas en la memoria. Al salir de la cafetería, decidieron seguir explorando la zona, e Inés permanecía atenta a cada detalle. Estaba decidida a seguir cualquier pista que pudiera surgir, mientras Álvaro se mantenía a su lado, apoyándola en cada intento por recordar su pasado. Con el tiempo, ambos parecían más conectados, como si la búsqueda de Inés por su propia identidad fuera una jornada que él también necesitaba recorrer. Y aunque evitaban hablar sobre los sentimientos que iban creciendo, el vínculo entre ellos se hacía más evidente cada día. La complicidad entre ambos era casi visible, y sin darse cuenta, ya no podían imaginar un futuro el uno sin el otro. Inés sabía que, si algún día recuperaba la memoria, tendría que decidir sobre su futuro, lo que le provocaba una ansiedad nueva e inquietante. Temía que, al reencontrarse, el destino la separara de Álvaro, y ese pensamiento la asustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Aún así, sentía que el apoyo de él era el único punto seguro en su vida. «Sabes, Álvaro», comenzó ella, dudosa, «no sé si algún día recordaré todo, pero estar aquí, contigo, me ha dado una paz que tal vez nunca antes experimenté». Él sonrió y por un momento ambos guardaron silencio, conscientes de que la presencia del otro era una especie de consuelo. Después de la tarde en la cafetería, donde Inés tuvo su primer vistazo de una posible vida profesional, los recuerdos comenzaron a surgir con más intensidad. Álvaro, notando este cambio, sugirió que registraran cada detalle en un cuaderno, una especie de diario compartido, donde anotarían todos los nuevos recuerdos de ella. Inés estuvo de acuerdo y ambos comenzaron a anotar las imágenes, sonidos y fragmentos que surgían en su mente,
construyendo juntos un rompecabezas que poco a poco iba tomando forma. Ella recordaba situaciones en reuniones, entornos formales y conversaciones importantes, lo que indicaba una vida involucrada con responsabilidades y decisiones serias. A medida que los recuerdos se volvían más palpables, Álvaro decidió investigar más a fondo. Comenzó a buscar noticias antiguas sobre empresas, eventos empresariales y cualquier pista que coincidiera con las memorias de Inés. La colaboración en la búsqueda de respuestas fortaleció una nueva complicidad entre ellos. En medio de las conversaciones, el vínculo crecía, ahora atravesado por sentimientos que iban más allá de la amistad. Inés ya no dormía en el sofá del garaje, sino en el cuarto de huéspedes, una señal de que su presencia en la casa de Álvaro se había vuelto más constante y acogedora, algo que él valoraba profundamente. Una noche, mientras revisaban las notas en el cuarto de huéspedes, la cercanía entre ellos era intensa. Álvaro observaba a Inés mientras ella leía una noticia que parecía familiar y, sin darse cuenta, se inclinó, su rostro cerca del de ella, sus manos a escasos centímetros. Inés levantó la mirada y el momento los envolvió en un profundo silencio, donde toda duda y temor quedaron a un lado. Álvaro se dejó llevar y la besó, en un gesto espontáneo, pero lleno de sentimientos que había guardado. Inés correspondió, sintiendo su corazón acelerarse, como si ese gesto confirmara lo que ambos sentían, pero dudaban en admitir. Cuando se separaron, ambos permanecieron en silencio, tratando de asimilar lo que había sucedido. Inés sonrió, sintiendo una mezcla de felicidad y nerviosismo. Para ella, Álvaro era su punto de apoyo en medio de tantas incertidumbres, y el hecho de que él correspondiera a sus sentimientos la hacía sentirse más segura. Álvaro, por su parte, tomó su mano y susurró: «Inés, no sé cómo terminará esto, pero eres muy importante para mí». Ella lo miró con ojos brillantes de emoción, y aunque ninguno de los dos quería apresurar las cosas, ambos sabían que algo profundo los unía. Sin embargo, a medida que los recuerdos de Inés avanzaban, los temores de Álvaro comenzaban a crecer. ¿Y si ella tenía una familia? ¿Y si, al recuperar su memoria, decidía retomar su vida pasada, alejándose de él? Esa duda lo atormentaba, pero evitaba mostrar su miedo, pues sabía que ella también vivía un conflicto interno. En el silencio de su propia angustia, imaginaba qué sucedería si Inés descubría que alguien la estaba esperando o si debía seguir un camino diferente. En el fondo, sentía que, si Inés tenía una vida ya definida, tal vez no habría espacio para él. Para Inés, los nuevos recuerdos traían una mezcla de alivio y ansiedad. Sentía que la verdad estaba cada vez más cerca, pero temía lo que podría revelar. ¿Y si, al recuperar su pasado, no había lugar para el presente que había construido con Álvaro? Una tarde, mientras caminaban juntos, Inés decidió expresar ese miedo. ¿Y si mi pasado nos separa, Álvaro? Tengo miedo de descubrir algo que nos aleje, confesó con una mirada que mezclaba ansiedad y esperanza. Álvaro la miró por un momento y, sin desviar la vista, respondió con sinceridad: «Inés, no importa lo que pase, solo quiero que seas feliz, pero confieso que el miedo de perderte también me acompaña». Las palabras de él la reconfortaron. Se sentía aliviada al saber que no estaba sola en su temor, y aunque ninguno de los dos tenía respuestas, el sentimiento mutuo era un ancla. Esa noche, mientras Álvaro cerraba la puerta del cuarto de huéspedes después de una larga conversación, se dio cuenta de que cada día a su lado era como un regalo inesperado, algo que tal vez tuviera un fin, pero que estaba decidido a disfrutar mientras durara. Inés, acostada en la cama, reflexionaba sobre todo lo que había vivido desde que perdió la memoria y sentía que, junto a Álvaro, experimentaba el amor de una manera que tal vez nunca había experimentado. En los días que siguieron, el romance entre ellos se consolidaba en cada conversación y sonrisa compartida, y ambos sabían que lo que sentían era más fuerte que el miedo al futuro. Continuaron sus exploraciones por la ciudad y sus anotaciones, y con el tiempo, nuevos detalles sobre la vida de Inés comenzaron a emerger. Nombres de empresas, recuerdos de un evento empresarial y rostros de colegas de trabajo. Álvaro la ayudaba en cada etapa de la búsqueda, al tiempo que temía lo que el desenlace podría traer. Pero el amor que florecía entre ellos era más fuerte que las dudas,
y ambos decidieron, aunque sin decirlo en palabras, valorar cada momento juntos antes de que el pasado surgiera por completo. Los días de paz y complicidad entre Álvaro e Inés estaban a punto de sufrir un giro inesperado. Una tarde, mientras Álvaro se preparaba para salir y encontrarse con ella en una de sus exploraciones por la ciudad, recibió una visita inesperada en su oficina. Eduardo, su socio y amigo de mucho tiempo, entró en la sala con una expresión seria, casi perturbada. Álvaro se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. «Eduardo, ¿qué sucede?», preguntó preocupado. Eduardo respiró hondo, pareciendo elegir sus palabras con cuidado, mientras sostenía una carpeta de documentos en una mano. «Álvaro, necesitamos hablar sobre tu huésped. Creo que he descubierto quién es ella». Álvaro sintió que su corazón se aceleraba. Hasta ese momento, él e Inés habían estado juntos en la búsqueda de su identidad, pero Eduardo parecía tener respuestas que ellos aún no habían encontrado. «¿Sabes quién es Inés?», preguntó Álvaro, con voz baja, cargada de ansiedad y curiosidad. Eduardo asintió, abriendo la carpeta y entregándole algunos papeles a Álvaro. «Sí, lo descubrí hace unos días y creo que no estás preparado para lo que voy a contarte. Para empezar, ella se llama Valentina». Álvaro tomó los documentos, observando la información que revelaba una serie de hechos que hasta entonces parecían inaccesibles. A medida que leía cada línea, su rostro se tornaba más tenso. Inés, la mujer de la que se estaba enamorando, era una empresaria que había estado involucrada en un accidente, y las causas de ese accidente estaban directamente ligadas a la empresa de su propia familia. Álvaro miró a Eduardo, tratando de procesar la avalancha de información que acababa de descubrir. ¿El accidente de ella está relacionado con nuestro negocio? La pregunta salió en un tono casi incrédulo, como si necesitara escucharlo en voz alta para creerlo. Eduardo, con una mirada preocupada, asintió. «Sí, Álvaro. La empresa de Inés fue una de las competidoras en la fusión que cerramos hace casi un año. Ella estaba regresando de una reunión donde intentaba negociar con nuestros representantes. Fue en ese trayecto que ocurrió el accidente. No conocemos todos los detalles, pero es posible que alguien la haya presionado y creado esa situación para debilitar su posición». Las palabras de Eduardo resonaron como un golpe duro, y Álvaro sintió un peso enorme en el pecho. El impacto fue tal que necesitó sentarse, con las manos temblorosas, sosteniendo los papeles que ahora parecían una carga. ¿Cómo podría haberse involucrado tan profundamente con alguien que había sido, de alguna manera, víctima del propio imperio que había heredado? El recuerdo de cada momento junto a Inés pasaba por su mente, y sentía una mezcla de culpa, ira y desesperación. Eduardo observaba a su amigo, comprendiendo la profundidad de lo que aquello significaba. «Álvaro, sé que esto es mucho para procesar, pero necesitas entender que, si ella descubre, podría odiarte para siempre. Necesitas pensar bien cómo actuar». Mientras Eduardo hablaba, Álvaro apenas podía escuchar. Estaba perdido en sus propias emociones, recordando cada conversación, cada sonrisa y el afecto que sentía crecer por ella. Ahora, todo parecía amenazado por la verdad del pasado. «Inés, ella todavía no recuerda esto. Si le cuento, podría destruir todo lo que hemos construido», murmuró, más para sí mismo que para Eduardo. Sabía que, en algún momento, Inés probablemente recuperaría esa memoria, y el temor de que ella lo rechazara lo atormentaba. Era como si su amor estuviera marcado desde el principio, condenado a un final inevitable. Eduardo suspiró, comprendiendo la posición de su amigo. «La cuestión es, ¿quieres contarle o vas a esperar a que ella lo descubra por sí misma? Corres el riesgo de que, cuando salga a la luz, sea demasiado tarde para intentar explicar». Álvaro, aún aturdido, se tomó la cabeza entre las manos. «No lo sé, Eduardo. Parte de mí quiere ser honesto, pero otra parte tiene miedo de perder lo único bueno que he encontrado en mucho tiempo», confesó, sintiendo el peso del dilema moral y emocional que enfrentaba. Para él, Inés, o mejor dicho, Valentina, era mucho más que una huésped o una pasión pasajera. Era una oportunidad para redimirse de un pasado que ni él sabía que cargaba. Eduardo se dio cuenta de que la conversación iba más allá de los negocios. «Álvaro, piénsalo con calma. Sé que tienes sentimientos por ella,
pero la verdad es como una bomba de tiempo. Lo que decidas, hazlo con cuidado, aconsejó, dejando la carpeta de documentos sobre la mesa y despidiéndose mientras Álvaro quedaba solo, sumido en sus pensamientos. Aquella revelación parecía una pesadilla de la que no podía simplemente despertar. La incertidumbre lo consumía y la idea de que Inés lo odiara lo atormentaba. ¿Cómo podría enfrentarla, sabiendo que el accidente que arruinó su vida había sido, al menos en parte, responsabilidad de su propia empresa? Esa noche, Álvaro se esforzó por parecer normal mientras cenaban juntos. Inés notó que estaba más pensativo, pero no quiso presionarlo. Ella todavía tenía pequeños recuerdos surgidos y estaba enfocada en reconstruir el rompecabezas de su vida, lo que la mantenía levemente distraída. Álvaro, por su parte, apenas podía mirarla sin sentir un peso en el pecho. Observaba cada movimiento, su rostro, las cicatrices que, hasta entonces, eran solo marcas de una historia perdida, pero que ahora llevaban un significado aún más profundo. En silencio, decidió que necesitaba tiempo para pensar en cómo contar la verdad, pero sabía que el tiempo no estaba a su favor. Los días siguientes a la revelación fueron los más angustiantes en la vida de Álvaro. Se esforzaba por ocultar su inquietud, pero cada vez que miraba a Inés, el peso de la verdad lo aplastaba. Sabía que, día a día, los recuerdos de ella se acercaban más a completarse, y el riesgo de que descubriera todo por sí misma lo aterrorizaba. Aún así, no encontraba el momento adecuado para contarle, y el miedo de perderla lo consumía. Inés, por su parte, notaba el comportamiento más reservado de Álvaro, pero lo atribuía al cansancio del trabajo y al tiempo que pasaba ayudándola en su búsqueda. Una noche, tras otra cena en silencio, Inés percibió que no podía soportar más las barreras que parecían levantarse entre ellos. Intentando romper el silencio, comentó: «Álvaro, he notado que estás más distante estos días. Si necesitas hablar, sabes que puedes contar conmigo», dijo, con un tono suave y comprensivo. Él la miró, sintiéndose aún más presionado por la sinceridad y bondad de ella, pero vaciló. «Es solo el trabajo, Inés. Hay muchas cosas sucediendo», respondió, sin poder sostener la mirada. Ella asintió, pero notó el tono evasivo, y aunque no quería presionarlo, una inseguridad comenzó a crecer dentro de ella. Los pensamientos de Álvaro giraban en torno al dilema que enfrentaba. ¿Debería revelar todo ahora, arriesgando la relación que estaba construyendo con Inés, o esperar a que ella recuperara la memoria naturalmente? Con cada hora que pasaba, la elección parecía más difícil. Se veía atrapado en un ciclo de dudas y miedo, una prisión emocional de la cual no podía escapar. Y lo peor de todo era la creciente cercanía entre ellos. Sabía que el afecto que ambos sentían solo aumentaba y que, cuanto más cercanos se volvían, más devastador sería el impacto de la verdad. Mientras tanto, los recuerdos de Inés se intensificaban. Empezaba a recordar escenas de reuniones, discusiones acaloradas y negociaciones tensas. La imagen de un coche y la sensación de un viaje inacabado surgían con frecuencia en su mente, pero todavía eran fragmentos desconectados y apenas podía encajarlos en el contexto. Una mañana, mientras conversaban sobre las anotaciones del diario, mencionó los recuerdos de las reuniones y su relación con una empresa competidora. Álvaro intentó disimular su nerviosismo, temiendo que ella estuviera cerca de recordar los detalles del accidente. «Quizás estabas involucrada en algo grande», comentó él, en un tono casual, pero con el corazón acelerado. Inés asintió, pensativa, como si intentara revivir el pasado para encontrar respuestas. «Sí, es posible. Siento que había una disputa, tal vez una negociación importante, pero todo es aún muy confuso», dijo, con un suspiro de frustración. Álvaro se sentía dividido entre el alivio de saber que aún no recordaba todo y el remordimiento por estar ocultando la verdad. Al verla allí, tan vulnerable y todavía lejos de quien realmente era, se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar el peso de su secreto. Esa noche, mientras se despedían antes de que ella subiera al cuarto de huéspedes, Inés se detuvo en la puerta y dubitativa dijo: «Gracias, Álvaro, por todo. Nunca habría llegado tan lejos sin ti». La sinceridad en su voz lo conmovió profundamente y se dio cuenta de que, más que nunca, su amor por ella era real e innegable. «Inés, no sabes cuánto significas para mí»,
murmuró él, casi sin pensar, con la mirada llena de sentimientos que apenas podía ocultar. Ella lo miró, sorprendida, y por un instante ambos se quedaron en silencio, conscientes del afecto que los unía, pero también de las sombras que parecían cernirse sobre ellos. En los días siguientes, la tensión aumentaba con cada nuevo recuerdo que Inés recuperaba. Álvaro sentía que estaba a punto de explotar, como si cada conversación y cada gesto de cariño entre ellos estuvieran envueltos en un secreto que, una vez revelado, destruiría todo. Pasaba largas horas por la noche reflexionando sobre cómo contar la verdad, ensayando diálogos e imaginando sus reacciones. La idea de que Inés pudiera verlo como un enemigo lo devastaba, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. Pronto ella recordaría todo, y él necesitaba decidir si sería honesto o si esperaría el impacto inevitable. Finalmente, en un momento de impulso, Álvaro decidió que contaría la verdad. Ya no podía soportar más el peso de la culpa y el miedo a que ella descubriera todo por sí sola. Llamó a Inés para conversar en una de las salas de la casa, decidido a esclarecer lo que sabía sobre su pasado y el accidente. Respiró hondo, preparándose para lo que vendría a continuación, pero justo cuando empezó a hablar, Inés lo interrumpió, con un brillo de sorpresa en los ojos. «Álvaro, creo que recuerdo algo más importante», dijo ella, como si acabara de hacer un nuevo descubrimiento. Álvaro vaciló, el corazón acelerado, y por un momento se quedó sin saber cómo reaccionar. Cuando Inés anunció que había surgido un nuevo recuerdo, Álvaro sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que cada memoria la acercaba más a la verdad y que tal vez ya no se podía evitar el impacto de este descubrimiento. Inés, aún un poco confundida, intentó organizar sus palabras. «Recuerdo una reunión específica, una conversación difícil. Había tensión y un acuerdo que estaba intentando negociar», comenzó ella, visiblemente angustiada. Álvaro la escuchó en silencio, con el pecho apretado, sabiendo que ese recuerdo era el inicio del fin del misterio. «Continúa, Inés. ¿Qué más recuerdas?», la animó él, intentando mantener la calma. Inés apretó las manos, como si estuviera reviviendo el momento. Estaba volviendo de esa reunión. Había discutido con uno de los socios y sentía que algo estaba mal. Era como si supiera que ese acuerdo podría costarme mucho. Se detuvo, mirando a Álvaro con una mirada que mezclaba ansiedad y miedo. «Álvaro, era tu empresa, ¿verdad?», preguntó, con una voz que parecía herida y confundida. Álvaro sintió el impacto de la pregunta como un golpe. Aunque sabía que ese momento llegaría, enfrentar la sospecha de ella era doloroso. «Sí, Inés. La empresa que discutió ese acuerdo contigo era la nuestra». El silencio que siguió a la confesión de Álvaro fue profundo y doloroso. Inés lo observaba, aún procesando la información, mientras él intentaba explicar, consciente de que la verdad podría separarlos para siempre. «Inés, no sabía quién eras cuando te encontré, y cuando lo descubrí ya era tarde. Ya estaba involucrado contigo». Las palabras de Álvaro salieron vacilantes, como si cada una cargara con un peso insoportable. «Jamás quise engañarte, pero tampoco quería perderte», confesó, con la voz entrecortada al revelar el miedo que llevaba. Inés, con los ojos llenos de lágrimas, apartó la mirada, sintiéndose traicionada. Parte de ella entendía el dilema de Álvaro, pero el dolor de saber que él ocultaba la verdad la devastaba. «Confié en ti, Álvaro. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que me ayudaría a enfrentar este vacío», susurró ella, con un tono amargo que él nunca había escuchado. Álvaro intentó acercarse, buscando tomar su mano, pero ella se rehusó, herida. «Inés, por favor, escúchame. Tenía miedo, pero nunca quise lastimarte. Lo que siento por ti es real, y nada puede cambiar eso», intentó él, desesperado por hacerla entender la profundidad de su arrepentimiento. Inés, sin embargo, estaba consumida por el dolor y la confusión. Todas las piezas parecían encajar ahora, y las cicatrices en su rostro adquirían un significado aún más profundo. «¿Entiendes lo que tu empresa me hizo? Mi vida entera fue destruida. ¿Y ahora me pides que confíe en ti?». Su voz era firme, pero temblorosa, como si estuviera a la vez desahogándose y despidiéndose.
Álvaro sintió la gravedad de esas palabras y se dio cuenta de que su relación con Inés estaba al borde de un precipicio. «Lo entiendo, Inés, y estoy dispuesto a hacer lo necesario para reparar esto», dijo él, intentando recuperar su confianza. Pero Inés se alejó, incapaz de aceptar la situación en ese momento. Con el corazón apretado, salió de la sala, subiendo a la habitación de huéspedes, donde se encerró para procesar todo lo que había descubierto. Álvaro se quedó atrás, atormentado por la culpa y la posibilidad de perderla para siempre. Sabía que necesitaba darle el tiempo necesario para decidir qué haría, y por primera vez sintió el peso de la soledad que la ausencia de ella dejaría en su vida. Inés, sola, lloraba en silencio, tratando de comprender sus sentimientos por él y la tragedia que ahora los separaba. La noche después de la revelación fue la más larga en la vida de Álvaro. Sabía que, al contar la verdad, podría haber destruido todo lo que había construido con Inés, pero también sabía que ocultarlo para siempre sería un error aún mayor. Pasó horas despierto, esperando que ella decidiera qué hacer, temiendo que en cualquier momento ella recogiera sus cosas y desapareciera para siempre. En su corazón, una súplica silenciosa persistía: que ella al menos le diera una oportunidad de reparar lo que su familia había hecho. A la mañana siguiente, Inés bajó las escaleras con los ojos hinchados y el rostro serio, lo que indicaba que también había pasado la noche en vela. Encontró a Álvaro en la cocina, ya despierto, esperándola. «Necesito entender todo antes de tomar cualquier decisión, Álvaro. Voy a intentar recuperar la mayor cantidad de mis recuerdos y entonces veremos qué haremos», dijo ella, con un tono que mezclaba determinación y tristeza. Álvaro asintió, respetando su pedido y comprometiéndose a apoyarla en todo. Había decidido que, cualquiera que fuera la elección de Inés, él estaría a su lado hasta el final. En las semanas siguientes, Inés se dedicó intensamente a recuperar su memoria, visitando lugares, buscando información, y con el tiempo, las piezas comenzaron a encajar. Surgieron recuerdos claros sobre su vida anterior. Ahora recordaba su empresa, a sus socios y su dedicación a los negocios. El nombre de colegas, clientes y hasta proyectos enteros salieron a la luz. Y en uno de los días de mayor claridad, recordó su verdadero nombre: Valentina Morales. Este nombre era como un ancla que la conectaba con el pasado y al mismo tiempo traía el peso de una vida que había dejado atrás. Al descubrir su verdadero nombre, Valentina decidió que necesitaba enfrentar el último punto de su trayectoria, comprender el accidente que había cambiado todo. Con la ayuda de Álvaro, se sumergió en los archivos de su empresa, buscando información que pudiera aclarar la secuencia de eventos que llevaron a su tragedia personal. Álvaro la acompañaba en cada etapa, temiendo en silencio lo que ella podría descubrir. Sabía que, más que nunca, estaba a merced de su juicio, y a pesar de la angustia, estaba preparado para asumir las consecuencias. Al final de una tarde de investigación, Valentina encontró un documento que lo aclaró todo. Ahí, una serie de mensajes mostraban que, indirectamente, la empresa de Álvaro había presionado a los socios de su empresa para una fusión forzada, lo que la había colocado bajo gran presión. Valentina entendió que el accidente, aunque no premeditado, fue una consecuencia del sistema depredador en el que estaba inmersa. La culpa de Álvaro, aunque indirecta, era imposible de ignorar. Sabiendo esto, cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza y liberación. El recuerdo doloroso estaba por fin completo, y sentía que podía comenzar a reconstruir su identidad. Álvaro, que estaba a su lado, preguntó con voz temblorosa: «¿Y ahora, Valentina? ¿Qué planeas hacer?». Ella lo miró con una calma profunda en su mirada, como si finalmente hubiera alcanzado la paz que tanto buscaba. «Necesito seguir adelante, Álvaro. Necesito retomar mi vida, contigo o sin ti», respondió con una firmeza que sorprendió a ambos. Álvaro sintió un nudo en el pecho, pero notó que, junto a su angustia, había un creciente respeto por la fuerza y resiliencia de ella. En los días siguientes, Valentina tomó medidas para recuperar su patrimonio y reorganizar su vida. Retomó el control de algunos negocios, recuperó antiguas conexiones y, poco a poco, se levantó como la mujer decidida e independiente que siempre había sido. Álvaro, por su parte, hizo todo lo posible por apoyarla.
dándole el espacio necesario, pero mostrando que, si ella elegía, él estaría allí para empezar de nuevo a su lado. El respeto y el amor que sentía por ella lo transformaron, y comprendió que, más que nunca, la decisión de estar juntos dependía enteramente de Valentina. Al final de su jornada, Valentina se sintió lista para hablar con Álvaro. Lo encontró en el jardín, donde él la esperaba, ansioso pero sereno. «Álvaro», comenzó ella con un tono amable, «no puedo negar que lo que sucedió entre nosotros fue intenso, y a pesar de todo, te agradezco por todo lo que has hecho». Álvaro la escuchó, sintiendo que tal vez aquello fuera una despedida, pero se mantuvo firme. «Valentina, solo quiero que sepas que mi amor por ti es sincero y que sobre todo deseo que seas feliz», dijo él, con la voz cargada de emoción, pero sin intentar presionarla. Valentina sonrió, y en esa sonrisa había una paz que no había sentido desde el accidente. «Me diste apoyo cuando no tenía nada, y aunque todavía duele, creo en ti. Creo que podemos intentar reconstruir algo juntos, pero de forma honesta, desde cero», respondió, extendiendo la mano hacia él. Álvaro, emocionado, aceptó su mano, sintiendo que finalmente la historia de ambos encontraba un nuevo comienzo. Sabían que no sería fácil, pero estaban listos para enfrentar el futuro juntos, aprendiendo a recomenzar con las cicatrices que los marcaban. Desde ese día, Álvaro y Valentina decidieron dedicarse a un proyecto conjunto, algo que combinaba el conocimiento de negocios de ambos con un compromiso ético, algo que honrara el pasado y permitiera un futuro diferente. Construyeron una nueva empresa basada en valores de transparencia y respeto, donde ambos pusieron sus corazones y habilidades. Y, poco a poco, el amor que los unía se transformó en una familia y en una nueva historia, donde ambos aprendieron que, a pesar de los errores, siempre hay una oportunidad para la redención.